Estaba esta mañana sorprendido viendo las noticias y como siempre se me presenta la oportunidad. Se necesita como aquel ejemplo, como aquella aplicación como para que cierre y sea la introducción del mensaje. Y todavía no la tenía y yo sé que siempre hasta el final algo brota, algo pasa, sea por el contexto que me rodeo, por lo que lea. Y Y qué casualidad que me llega una noticia de que, bueno, que pasó hace ya 3 años, de una persona que se hizo transespecie. Ya no estamos hablando de algo de género, sino transespecie, que se puso unas orejas de silicona incrustadas en el cráneo para sentir las vibraciones de la naturaleza y se declaró otro tipo de especie. ¿Por qué? Porque la, la naturaleza humana, no solamente veamos a la gente que está allá afuera en el mundo, sino también incluso en nosotros, que de eso es lo que vamos a hablar, la gente no redimida, no cristiana, pues ellos viven según lo que sienten. Y según lo que sienten, eso lo hacen una manera de vivir, su creencia, su fidelidad. Entonces puedes cambiar de especie o puedes cambiar de género o puedes incluso, hay personas que, hombres que con más de 40 años se declaran niños de 5 años. Otros se declaran que son perritos, gatitos o viceversa. ¿Por qué? Porque lo que ellos perciben, lo que sienten, es lo que ellos creen, deciden creer. O sea que su fe y su forma de vivir está basada en lo que ellos sienten y perciben en base a todo lo que la carne y el cuerpo le pueda hacer sentir a él. Y a veces pensamos de que como que estamos en el mundo, no somos del mundo, pero como que esto no tiene nada que ver con nosotros y se nos olvida de que todavía tenemos una condición humana no regenerada. Y de eso es lo que salpica la falsa doctrina de la perfección. Hemos hablado domingos atrás sobre el falso perfeccionamiento, de pensar de que necesitamos llegar a un nivel de santidad mucho más alto para poder estar bien con el Señor. Y vimos que es la persona que se siente con las manos caídas, con las rodillas paralizadas. Entonces, su fe, y si se dan cuenta el paralelo que estoy haciendo, su fe está basada en lo que siente, no en lo que cree. Entonces hay un conflicto y de eso es lo que estamos hablando, de los que creen, de lo que ellos creen está en conflicto con lo que ellos sienten en su vida. Y ya no estoy hablando del mundano no regenerado, sino del creyente regenerado. Es el creyente regenerado, él cree, pero está en conflicto con lo que siente. Y ahí es donde radica la doctrina del perfeccionismo que choca con la doctrina de la santidad, que es lo que estamos hablando. Entonces, el perfeccionista, él siente que ya ha llegado. El perfeccionista siente que es mejor que los demás. El perfeccionista no, él siente que lo que ya hizo, ¿para qué va a hacer más? Que no necesita esforzarse, no necesita buscar a Dios. Él tiene un mayor concepto y él no busca la santidad. Porque está basado en lo que siente, no en lo que cree. Porque lo que cree le dice una cosa. Lo que cree denuncia su falsa religiosidad, su apariencia externa. Y ahora vemos aquel que también es denunciado en sus sentimientos. El que tiene las rodillas paralizadas, que no ora, que tiene las manos caídas y siempre es un pecador. Mi pecado es más grande. Tu gracia es menor, tu muerte no es suficiente para cubrir mis pecados y limpiarme de toda maldad. Entonces él está en conflicto con sus creencias, porque es verdad que la fe le dice que en Cristo ha sido redimido, que sus pecados han sido lavados, pero no entiende, él piensa que solamente los pecados del pasado, no los del presente ni los del mañana que pueda llegar a cometer. Entonces él siempre está en un modo de desánimo, en un modo de cansancio, en un modo de frustración, en un modo de sin fuerzas. Dice la Escritura,
manos caídas, rodillas paralizadas, un pie cojo, desviado totalmente, mirando al perfeccionista que siente otra cosa. Oh, cuando yo sienta lo que el hermano siente, entonces ve al hermano que siente, que gira como el rey David, ve cómo se expresa, ve todo ese sentir que es lo que nos venden incluso hoy en el evangelio. Porque es un evangelio basado en la emoción y en el sentir, no en lo que dice la palabra del Señor. Y ahora hago un paréntesis. Yo no estoy diciendo que no debemos de sentir y expresar nuestras emociones. Abro paréntesis. Lo que yo estoy queriendo decir es que nuestra fe no está basada en nuestros sentimientos, ni en nuestro estado emocional en el cual nosotros nos podamos encontrar. Entonces, la santidad golpea con nuestros sentimientos. Y esto es lo que estamos denunciando. Que lo que creemos siempre está en conflicto con lo que nosotros sentimos. Entonces, tenemos los dos puntos. El punto del que cree que ya lo ha conseguido, el punto de aquel que cree que es salvo, pero la santidad es una opción más adelante, porque él siempre está desanimado. Él no quiere orar, él no quiere, porque es que está demasiado condenado. No logra entender que su fe es en Cristo, no en su estado de ánimo. Y este es salvo, pero su santidad es opcional. Y el último domingo estuvimos hablando entonces de que si nosotros tenemos presente todos, en base a la doctrina que estamos estableciendo, a la luz de la verdad, que nosotros nos convertimos en lo que creemos. Cada uno de nosotros. Nosotros manifestamos y siempre nos convertimos en aquello que creemos. Pero cuando creemos mal, cuando lo que creemos está basado en estos puntos, dos que hemos tratado dos domingos atrás, que estoy haciendo una introducción para poder volver a entender el contexto e incluso poder tratar lo que voy a hablar. Cuando nosotros creemos que nuestra fe está basada en esas emociones, nuestra relación con Dios está muy lejos. Y nuestra relación con Dios se vuelve una relación de liturgia, de ortodoxia y de ortopraxia. Ortodoxia que venimos a cumplir una liturgia, ortopraxia que practicamos solamente un ritual, una forma de vestir, una forma de hablar, una forma de actuar, y no es una vida interna. Entonces el conflicto se incrementa en esos cristianos y nunca tienen un crecimiento en la santidad. El otro conflicto que hablé el domingo pasado, ya hablé de dos atrás, ahora hablo del último, es cuando lo que sentimos, que es diferente, lo que sentimos está en conflicto con lo que creemos. Ya hablé de lo anterior, es cuando lo que creemos está en conflicto con lo que sentimos. Y ahora lo contrario es cuando lo que yo siento está en conflicto con lo que yo creo. Y de eso hablamos sobre la nueva criatura. El nuevo cristiano, el cristiano regenerado, que nosotros entendemos que hemos sido regenerados a causa de la redención de Cristo en el momento que nacimos de nuevo nosotros. Estamos observando que esa nueva criatura está en una naturaleza carnal. Y escudriñamos Romanos capítulo 6. Y hablábamos en Romanos capítulo 6 que el viejo hombre está muerto ¿en dónde? Con Cristo. Esa vieja persona que vivía en ti antes de conocer al Señor, antes de que fuera salvo, murió en Cristo. Y ahora vive una nueva criatura. Pero la evidencia de la salvación en nosotros es que nosotros nos damos cuenta de que lo que queremos hacer no lo hacemos. Entonces, lo que yo siento está en conflicto con lo que yo creo. Y es allí cuando nos sentimos miserables. Pero ahí es la evidencia de que hemos nacido de nuevo. Esa es una evidencia de que Dios nos ha llamado, nos ha redimido, nos ha regenerado. Esa evidencia es clara cuando hacemos lo que no queremos, sino el mal que no queremos, eso hacemos. Y decimos miserable de nosotros. O si tu estado espiritual no es entonces no te estás dando cuenta, no estás comprendiendo.
la naturaleza de ser cristiano. El creyente se siente mal cuando peca. El no creyente, el no regenerado, peca y no se arrepiente, disfruta del pecado. Sin embargo, el creyente, la criatura nacida de nuevo, la que ha recibido el Evangelio de Jesucristo, la que ha entendido quién mora en él, el Espíritu de Dios en su vida, ese se arrepiente, ese confiesa sus pecados, ese se deleita en la palabra de Dios, ese disfruta buscar la voluntad de Dios, la santificación, se arrepiente, confiesa su pecado. Señor, he pecado contra ti, perdóname, límpiame de toda maldad. Pero hay un conflicto. El conflicto no debemos de dejarlo así como que no, eso es para otro. No, el conflicto existe. Si no tienes esta clase de conflicto, entonces déjame decirte, mi querido amigo, porque no te puedo llamar mi querido hermano, si no existe ese conflicto en ti, yo creo que no has nacido de nuevo, que el Evangelio no ha llegado a ti. Si no estás en un conflicto en base a que tú realmente deseas guardar la palabra del Señor, pero te frustras cuando pecas y no hay conflicto en ti, entonces no creo que hayas nacido. La gente que no conoce a Dios no está en conflicto de ninguna manera. Hoy por la mañana se han levantado y lo único que pueden pensar es qué bueno me la pasé ayer. Sea el que haya robado, el que haya fornicado, el que haya visto pornografía, el que haya mentido, el que haya sido infiel o cualquier contexto en el que quieras hablar, él de ninguna manera está pensando en remordimientos ni en nada. Él vive según lo que siente. Pero el cristiano se mortifica porque lo que siente está en contra de lo que realmente él cree. Y eso es el conflicto, y ese conflicto se incrementa cuando nosotros no entendemos la santificación. Cuando no entendemos cómo es que hemos sido santificados. Y cuando no entendemos el proceso de santificación progresivo, muchos cristianos intentan en su carne generar la santidad. Entonces se genera una santidad exterior. Las mujeres usan falda larga para mostrar algo de piedad. Se dejan de pintar los ojos para mostrar algo de diferencia. Y eso va en contra a la verdad del Evangelio. No es lo que está enseñando el Evangelio. Y otra vez abro paréntesis. No estoy diciendo de que entonces podemos vestir como queramos. No, estoy diciendo de que cuando la santidad es externa, es carnal. Porque si yo me he visto de una manera solamente para cuando me ven, pero fuera me he visto de otra, yo no he sido redimido. Si yo me siento santo en estas instalaciones, pero afuera soy otro, es externo. Y hay un conflicto en la santidad. Y esa santidad de venir aquí al lugar y como que limpiamos nuestras conciencias, eso es católico. Eso es ir y darnos, yo confieso que soy pecador, eso es seguir en un sistema religioso. Pero conocer a Jesucristo es un cambio, un trasfondo de vida, un cambio de vida. Es algo interno, es un nacimiento de nuevo. Y Dios ha dejado unas herramientas, las herramientas de la santificación, que son la palabra de Dios. Hablamos como la primera herramienta de la santificación. Pero la realidad es que hemos sido santos en el amado. Él nos ha declarado santos. ¿Qué es santo? Ser apartado para Dios. Eso es santo. Santo no es la liturgia que podamos poner en mostrar cuán religiosos somos externamente, sino entender para quién hemos sido apartados. Santidad es comunión íntima con Dios. Es una relación de esposo a esposa, de intimidad, de conocimiento de quién es, de amor, porque Dios ha derramado su amor sobre nosotros. Pero el problema es cuando usamos esas herramientas de una mala manera y seguimos trabajando en base a la carne, en base a lo que sentimos, no en base a lo que creemos. Entonces, según lo que sentimos yo creo que el Evangelio es venir un domingo aquí, es dar 4 palmas, es alzar la mano, es confesar uno que otro pecado, echar uno que otro euro. Es un evangelio totalmente diferente a lo que nos enseña la palabra de Dios, de lo que es la verdad.
Entonces no estamos lejos.